Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a BJI Abogados Corporativos. Estamos de nueva cuenta en estas charlas para disipar dudas para nuestros clientes, para las personas que nos buscan en redes. Y bueno, es un gusto tener a mi querido maestro Eduardo Villalobos. Mucho gusto, el licenciado Isaac Medina, experto en materia penal. Y pues bueno, vamos a tener varias preguntas que nos hacen los clientes, así es que en materia penal. Quisiera que nos explicaras a tu servidor y a la audiencia, número uno, tengo entendido que actualmente hay un sistema oral penal y yo lo conocía como el sistema tradicional penal. ¿Nos podrías explicar qué diferencias hay en el sistema que había anteriormente que se llama tradicional al sistema que yo lo conozco actualmente como sistema oral o sistema adversarial? ¿Cuál es la diferencia en los dos sistemas? Nosotros venimos de un sistema que nos trajeron los españoles, en donde era por escrito prácticamente. Entonces, nuestro transitar en la justicia penal mexicana era muy poco probable que el justiciable o la persona que estaba siendo procesada tuviera contacto con el juez. ¿Quién iba a resolver mi asunto si se enteraba o no se enteraba porque era escrito? En este sistema lo que se busca es que exista la inmediación, uno de los principios del sistema oral, que el juez te vea, escuche tu sentir y que también el juez exprese lo que él está captando para poder emitir su sentencia. Ese es el punto esencial en el nuevo sistema oral. Entonces, estoy entendiendo que en los procesos anteriores el juez no estaba presente en las audiencias. Nuestro sistema es meramente escrito hasta antes de la reforma de los juicios orales. ¿A partir de cuándo se dan esas reformas? En el 2008 teníamos un convenio o un acuerdo México y Latinoamérica desde 1980 para que transitáramos a un sistema de justicia oral, pero pues bueno, Chile fue el primero en el 2020 y nosotros hasta el 2008 tenemos una reforma en nuestra Constitución para transitar con otros 8 años y nos adaptemos y actualicemos al sistema de justicia oral. También otra duda que tenemos es, ¿cuáles son las diferencias en la fase ministerial respecto de lo que antes se llamaba averiguación previa a lo que ahora se llama carpeta de investigación? ¿Nomás cambiaron el nombre o qué modificaciones hubo ahí? La esencia del sistema es que recordemos que el sistema inquisitivo, el sistema de la averiguación previa, lo que tenía es que la autoridad del agente del Ministerio Público era autoridad y parte. Ahora lo que tratan de hacer es equilibrar, que sea una confrontación horizontal entre las partes para que, bueno, tengan las garantías y las formas. Desde ahí tenemos un cambio muy sustancial en el sistema, porque ahora se tienen que llevar formalidades, documentación, punto por punto, una cadena de custodia, unos registros, para que si se llega al juicio se cuente con todas esas formalidades. Y respecto de esas modificaciones, te escuché hablar de la cadena de custodia, que es una novedad para este sistema, aunque ya había parte del anterior, pero ahora le dan una connotación más importante. ¿Nos puedes explicar en qué consiste la cadena de custodia? La cadena de custodia es obviamente el aseguramiento de toda la evidencia, de todos los objetos que se puedan encontrar. Anteriormente también se realizaban los registros, pero ahora tiene que tener una formalidad muy estricta, desde que la recaban, desde que la obtienen, cómo la obtuvieron, cómo la obtuvo la autoridad y cómo la va llevando en un proceso. Por eso es una cadena, se le llama cadena porque debe de llevar su registro y obviamente no debe de estar violada, porque al final también eso puede perjudicar en un juicio penal. Muy bien. Otro de los cambios que hemos visto y que la gente continuamente nos pregunta es sobre las medidas personales o de protección hacia las víctimas. ¿Qué diferencia hay en el sistema anterior con el sistema actual? ¿Y qué son esas medidas de protección a las víctimas? ¿En qué consisten? Fíjate que en esa reforma del 2008, cuando pasamos al sistema oral, hubo también una reforma muy importante. Los derechos del imputado, que nos consagraban en el artículo 20 constitucional, pero también se hizo otro apartado, el apartado C, que son los derechos de las víctimas y ofendidos. Entonces, de ahí crean
esos derechos de los ofendidos de forma constitucional, la protección de la víctima y el ofendido. Entonces, el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos hablan de un capítulo de medidas de protección. La autoridad tiene la obligación de también resguardar a la víctima o al ofendido en el momento que sea necesario y según la naturaleza del delito. Ok, entonces ya en este nuevo sistema se amplía la protección a los derechos de las víctimas, pues una de las ventajas que hay en este nuevo sistema. Y aparte de proteger, el 137, que es las medidas de protección, nos marca un catálogo de que la autoridad podría hacer. En el caso es resguardar a la víctima o al ofendido, guardarles medidas de protección para que el imputado o algunas personas no se le acerquen también. El tema de la separación de un domicilio, que esto viene también a traer una novedad. El catálogo es muy amplio, de hecho la ley marca también hasta que la autoridad puede resguardarlo en algún albergue o en algunas ciertas circunstancias para protegerlos. Okay. Otra de las preguntas también que seguido nos hacen algunos de los clientes es ¿qué ha cambiado del sistema tradicional al sistema oral respecto de cuando el Ministerio Público consigna los hechos, consigna la carpeta de investigación, se giran órdenes de aprehensión, se giran órdenes de comparecencia? En ese aspecto, ¿qué ha cambiado del sistema anterior al nuevo sistema? La naturaleza del sistema oral lo que trata de buscar es cómo resolver los temas. Obviamente, y ya lo habíamos comentado, hay un catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Esto pues, nos va a marcar como en el anterior sistema el tema de una orden de aprehensión con ciertas medidas, con cierta necesidad de cautela. Pero hay un capítulo específico también dentro del Código Nacional donde nos marca cómo va a ir citado el imputado. Deberá ser notificado para que se presente ante una audiencia. Si no se presenta, bueno, tendrá que recurrirse a una comparecencia por parte de la autoridad. Si de ahí no se puede llegar a la comparecencia, se podrá girar una orden de aprehensión, pero va gradual, repito, siempre y cuando los delitos que no sean de prisión preventiva oficiosa, como el secuestro, homicidios, desaparición de personas, delitos de alto impacto. ¿Qué personas son las que, en términos coloquiales, entran a la cárcel y tienen que mantener su proceso o llevar todo su proceso dentro del reclusorio? ¿Cuáles son los requisitos para que una persona tenga que estar llevando su proceso dentro del reclusorio? Hay dos formas que el Código Nacional. Primero, que el delito, conforme al 167, nos marca el catálogo de delitos que son prisión preventiva oficiosa. Las personas que son imputadas en esos delitos literalmente van a estar privadas de su libertad hasta en tanto se lleve el proceso. Delitos de alto impacto, repito, secuestro, homicidio, feminicidio, desaparición forzada, el robo con lujo de violencia o el tema de algún arma también lo contempla como prisión preventiva oficiosa. Pero existe la otra manera, la prisión preventiva justificada, donde el mismo código nos dice que aunque no estén en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, si no reúne ciertos requisitos que nos marca el código, puede esa persona, aunque sea un delito diverso, puede estar detenida justificadamente según los parámetros del código y podría estar también privado de su libertad. Es decir, puede ser que un delito no sea de alto impacto o como se llamaba anteriormente un delito grave, pero aún así puede tener prisión preventiva justificada. Sí, esto hablaríamos, ejemplo, de un delito de fraude, en donde nuestro código nos habla que una de las cosas primordiales es que la garantía garantice que el imputado va a estar presente en todos los procesos o en todas las etapas. Si dentro de ese proceso determina la autoridad que no se garantiza, por medio del Ministerio Público no garantiza que el imputado pueda estar presente o pueda ir todas las veces posibles, empieza a ver las características para una prisión preventiva justificada. Uno, la comparecencia ante el juicio, una
riesgo a la víctima, testigos o a la misma ciudadanía. Si lo acredita el agente del Ministerio Público, el fiscal puede solicitar, aunque no sean de prisión preventiva oficiosa, una prisión preventiva justificada. Y el ejemplo más claro sería el de Rosario Robles, que es un delito que no es grave, pero por circunstancias y por varias cuestiones que se presentaron en el proceso, le acreditaron al juez que ella podía no estar garantizando su proceso. Entonces, esa es la importancia de contratar a un abogado experto en penal para saber cuáles son los requisitos para que uno no pueda pisar la cárcel, en términos sencillos. Y mira, un consejo para todos, para todas las personas que nos están viendo: cuando hay un citatorio que te manda la autoridad, lo que primero que tienes que hacer es cooperar. Tenemos nosotros la cultura del mexicano de te llega un citatorio y le hablas al abogado, y ¿qué te dice el abogado? No te presentes, espérate, déjame reviso. De hecho, muchos criterios determinan el comportamiento del imputado o del probable señalado, si ha estado compareciendo, si ha estado yendo. Todo eso hay jueces que lo toman en cuenta. Bueno, y una vez ya consignada la averiguación previa, estando en el proceso, ¿qué diferencia hay en el proceso que se llevaba en el sistema tradicional al proceso que se lleva actualmente, específicamente en el desahogo de pruebas? ¿Cuáles fueron las modificaciones que hubo en ese sistema? Tenemos aquí, en el proceso penal, se inició con una etapa inicial, investigación inicial, que lleva ciertos elementos que el agente del Ministerio Público o el fiscal cree que puede imputarle un acto que la ley señala como delito a una persona, y el juez le ordene que se presente para que se pueda defender. Aquí una de las características es que, como repito desde el inicio, es un pleito horizontal, es una controversia horizontal. El defensor, junto con el imputado, también puede hacerse llegar de todas las pruebas, se le tiene que mostrar todas las pruebas. Ya no es como antes, que hasta que llegas a la audiencia tienes que ver a ver qué había. No, ahora te tienen que mostrar, tienen que dar oportunidad a llevar tu adecuada. Entonces, tú tienes también actos de investigación como defensor del imputado, del señalado, realizar actos de investigación de forma privada, hacerle llegárselos a la gente del Ministerio Público, descubrírselos antes de la audiencia. Entonces, el espíritu del juicio oral es que haya una transparencia. Hay un artículo muy interesante, que es el artículo 128 en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y nos habla de un principio de lealtad. El fiscal tiene ese principio de ser leal con lo que hay en la carpeta de investigación ante el juez y ante el defensor. Y el 129 nos habla que el fiscal tiene la obligación de decirle al juez los datos de prueba de cargo, pero como de descargo. Entonces, imagínate ese principio que se tiene que decir y el compromiso del fiscal en el momento de exponer su audiencia. Y en la etapa de ejecución de sentencia, ¿qué cambios ha habido del sistema tradicional al sistema oral? También de esta reforma se crearon los jueces de ejecución de penas. Anteriormente, pues que era el ejecutivo, no era el poder judicial, sino que era el ejecutivo, parte del gobierno, del estado o de la federación, que determinaba los beneficios si los obtenías o no. Ahora ya tenemos jueces especializados que te determinan si realmente llevas, y también se lleva por medio de una audiencia. Obviamente ya en la etapa de ejecución, en donde podría el sentenciado, ya no es imputado, porque ya tendríamos una sentencia ahí para aplicar beneficios. Pues bueno, ya tocamos el tema de los cambios que existen en el sistema tradicional en la fase ministerial, también en la etapa del proceso y también en la etapa de la ejecución de la sentencia. Ahora ya te preguntaría, tú como experto en materia penal, ¿cómo ves que se está implementando el sistema de justicia penal adversarial oral, específicamente en Jalisco o en México? En tu opinión personal, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué nos falta? Mira, el comentario sería proactivo. Estamos apenas transitando, culturalmente tenemos muchos años, repito, desde el tradicional, y actualmente muchos funcionarios de alto nivel están formados del sistema tradicional, porque es nuevo el sistema. Entonces, tenemos que transitar. Hay muchos expertos que hablan que tenemos que entrar todos a la cultura de ir mejorando el sistema. Estamos a años, necesitamos
un tema de conciencia, un tema de servicio del funcionario, un tema de probidad, un tema de lealtad entre las partes, porque eso seguimos teniendo algunos errores. Pero sí debemos de empezar a ver la etapa penal o en el proceso penal oral lleva muchas peculiaridades, muchas características que tendríamos que conocerlo, pero por parte de los jueces también, por parte de los fiscales, por parte de los defensores, pero todos enfocados en mejorar el sistema, todos como equipo. Nos hace falta infraestructura. Sabemos que en México adolecemos eso, no de este nuevo sistema, sino de muchos años. Ejemplo, Jalisco, siempre lo he comentado, digo, Guadalajara, la zona conurbada de Guadalajara tiene la misma población de Madrid, la capital de España. Entonces imagínate los números de juzgados que debemos de tener. México está considerado como uno de los países más peligrosos del mundo. Hace ratito tú me comentabas de los temas de las medidas de protección. Hay instituciones específicas para favorecer a los niños o a las mujeres, pero hay tanta demanda de protección de mujeres y niños que las autoridades se quedan, ¿a quién le hago caso? Si mensualmente me llegan 800 o 900 asuntos que no sé cuáles son los delicados, a esas 800 personas más las que se están acumulando, no les puedo brindar la protección. Entonces, ¿consideras que lo principal que está fallando el sistema es la falta de estructura humana y presupuesto para toda la estructura material que requiere el desempeño de esos tribunales, ¿no? Sí, y aparte de eso, esta pandemia nos demostró que el sistema de justicia, porque lo hablo a nivel nacional, desde Tijuana hasta Chetumal, se colapsó el sistema judicial. El tema de audiencias, el tema de detenciones, el tema de desahogo de etapas, todavía Jalisco no tenemos pues las audiencias a vía remota. Okay. Eso hace que se haya más cúmulo, que no se pueda desahogar, y en otros estados están con un sistema que es obsoleto. Entonces imagínate, estamos en el siglo XXI con 125 millones de habitantes, con la delincuencia más avanzada en el mundo, y tenemos una infraestructura humana y material pues muy deficiente. Ok, no, pues estamos un poco atrasados. Fíjate que nosotros, como en el lado civil, en el lado mercantil, yo considero que la pandemia vino a favorecer a los juzgados federales, porque actualmente la mayoría de las audiencias son en línea en el sistema penal federal, pero tengo entendido que del 100% de delitos, el 90% son delitos de competencia del foro común, es decir, competencia en este caso de Jalisco, y solamente el 10% de delitos es competencia federal. Bueno, pues las dudas que nos llegan al despacho, las dudas que en lo personal tenemos nosotros, y te agradezco mucho por esta plática. Sí, recordar a todos los compañeros, a las personas que nos ven, que este es un diálogo directamente a la ciudadanía, donde tratamos a todos los clientes y a toda la audiencia, tratar de aclararlo muy digerible también este tema, porque sí es muy complejo los temas judiciales y jurídicos. Okay. Pues muchas gracias. Va. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, maestro. Gracias.